sentido sed alguna vez en tu vida? Pero sed de verdad, sed que no puedes con eso. Yo recuerdo alguna vez cuando estaba yendo a la Sierra de la Laguna, en el sur de nuestro estado de Baja California Sur. Recuerdo en esa ocasión que nos quedamos sin agua a la mitad del camino. El sol es muy fuerte en esta parte del país e ir caminando con mochila al hombro y bajo los rayos intensos del sol nos causa una sed impresionante. Esa es la única vez que yo recuerdo en mi vida que llegué a llorar literalmente de la desesperación por tomar agua. Cuando tú sientes sed, estás buscando lo que sea que alivie aquello, ¿sí? Y el momento que tú tomas agua, algo pasa en ti, ¿verdad? Y tu cuerpo entra en ese estado de reconfortamiento, ¿no?, que hay para nosotros. ¿Sabes? Eso es algo común. Fuimos hechos nosotros con una necesidad por tomar agua. Hola, soy el pastor Jorge Enríquez y me da mucho gusto que estés una vez más en un grupo de conexión. En esta semana en esta reunión vamos a ver ahora acerca del Evangelio de Juan, que es el que hemos estado leyendo, el capítulo número 4. Nosotros vamos a encontrar una historia muy interesante en el capítulo número 4. Juan capítulo 4 nos comienza a hablar algunas cosas respecto a esto. Fíjate cómo dice en el versículo número 3. Comienza diciendo, salió de Judea, está hablando de Jesús, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. ¿Sí? Entonces Jesús viene nuevamente al área de Galilea, y llega a esta ciudad llamada Sicar, una ciudad de samaritanos. ¿Sí? Cuando él llega a un pozo, un pozo que había abierto José, y él encuentra ahí a una mujer. Dice la escritura en este pasaje, en este capítulo, que era la hora sexta, es decir, alrededor del mediodía. A la mitad del día, esta mujer había ido a tomar agua, a sacar agua del pozo. Y sabes, esa es una de las primeras cosas que nos hace pensar acerca de esta historia. Nosotros podemos voltear y ver y preguntarnos. Yo creo que algo que podemos entender a la perfección en este lugar donde nosotros vivimos es la cuestión del calor. Hay tantas cosas que nosotros dejamos para más tarde, ya que pasa el calor, ¿verdad? Hay muchas cosas que si nosotros podemos evitar salir a la calle a la mitad del día, lo hacemos, ¿verdad? Evitamos a toda costa el salir a la calle a la mitad del día. ¿Por qué? Por el sol tan abrasador, tan fuerte que nosotros resentimos a esa hora en esta región del país. De la misma manera, en el lugar donde ellos vivían, era ese sol intenso a la mitad del día. Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué razón una mujer iba al mediodía a sacar agua? Una tarea ardua, una tarea cansada. ¿Por qué prefería ir a mediodía en lugar de ir en la mañana, en lugar de ir en la tarde? ¿Sí? Ella prefería ir a mediodía. Y la respuesta la vamos a encontrar un poco más adelante. ¿Sabes? Jesús toma la iniciativa. Nos dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Sí? Jesús siempre toma la iniciativa. Cuando se acerca a nosotros, Él es el que toma la iniciativa. Jesús nos ha buscado a nosotros desde antes de que nosotros tuviéramos siquiera conciencia, desde antes de que nosotros siquiera existiéramos. Ya estábamos en los planes de Él, ya nos conocía, ya sabía de nosotros. Es más, Él nos creó, Él nos hizo de la manera en que somos. Y Él estaba interesado en nosotros. Cuando Jesús viene y se acerca a esta mujer, nosotros podemos ver cómo es Él el que toma esta iniciativa. Y la mujer, cuando escucha estas palabras de Jesús, cuando escucha este mensaje de Jesús, cuando Jesús se acerca y le habla y le dice, dame de beber, ella responde en el versículo 9 diciendo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esa fue la respuesta de esta mujer. Y sabes, eso nos pasa muchas veces. Cuando el Señor viene y nos tiene esa iniciativa de buscarnos a nosotros, generalmente nosotros oponemos resistencia. Siempre encontramos alguna excusa para responder al Señor. De por qué yo no le quiero responder el día de hoy. De por qué razón yo no le puedo responder el día de hoy al llamado del Señor.
Pero sabes, cuando nosotros vemos esta parte, vemos que Jesús le contesta algo muy interesante. Él le dice, si tú conocieras quién es el que te está diciendo dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y sabes, esta mujer cuando escucha esta parte, pasa como nos pasa a muchos de nosotros. Jesús le habla y le dice, si tú supieras quién soy, si tú conocieras quién soy. Nosotros no respondemos al Señor de una manera positiva, al llamado del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pretextos de por qué no hacerlo. Y cuando Dios insiste, como lo hizo Jesús con esta mujer, la respuesta de esta mujer fue en el versículo 11, déjame te lo leo, dice, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Sí? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Fíjate que cuando Dios viene y nos habla, y yo quiero que entendamos una cosa, aquí Jesús se está dirigiendo hacia poner el objetivo donde tiene que estar. La mira tiene que estar puesta en esa sed espiritual que nos causa el pecado. Muchas veces nosotros tratamos de saciar esa sed con nuestros métodos humanos, pero Jesús le está diciendo a esta mujer algo que ella todavía no comprende. Le dice, yo te daría a beber un agua, que el que beba de esa agua no volverá a tener sed. Y la mujer actúa como muchos de nosotros lo hacemos. Duda de la capacidad de Dios para cumplir las promesas que Él nos hace. Muchos de nosotros escuchamos un día ese llamado del Señor y dudamos de lo que Jesús podía hacer en nuestra vida. Ponemos en tela de juicio lo que el Señor puede hacer. Pero sabes, cuando Jesús le dice, mira, esta agua, Jesús insiste todavía más con esta mujer y le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y refiriéndose al agua del pozo, ¿sí? Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esta promesa cautivó a aquella mujer. ¿Por qué? Porque encontró una diferencia entre el agua que se obtenía de esta tierra y el agua que Jesús estaba presentando delante de ella, ¿sí? Esto cautivó su corazón. ¿Por qué? Porque ella encontró una respuesta donde no tenía que estar viniendo y esforzándose una y otra vez durante el día y el día a día para venir y saciar esa sed. Una sed que era saciada de manera momentánea, pero más tarde volvería a tener sed. ¿Sabes? Cuando Jesús viene y le habla de esto, ¿sí? Esta mujer rápidamente le dice, yo quiero de esa agua, dame de esa agua. Es la respuesta de la mujer y es la respuesta de mucha gente cuando escuchan acerca de la promesa del Señor para nuestra vida. Cuando Dios nos promete transformar nuestra vida, cambiar tantas cosas, cuando Dios nos promete ese cambio radical en nuestra vida, ¿sí? En nuestra manera de vivir, muchas personas voltean y dicen, yo quiero eso, ¿sí? Yo quiero eso. Me encanta escuchar eso, yo quiero eso. Pero sabes, ahí entonces nosotros podemos ver algo. Nos interesa la recompensa, pero Jesús nos habla y nos dice algo. Jesús le habló a esta mujer cuando esta mujer dijo, sí, yo quiero lo que prometes. Jesús le habló y le dijo de la siguiente manera. Versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. ¿Sí? Cuando Jesús le dijo, en el versículo 16 le dijo Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Dice más adelante que entonces la mujer le contestó, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dijo algo increíble. Él le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives ni siquiera es tu marido. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Después de haberle dado una promesa, después de haberle dicho el resultado de beber el agua de vida que Jesús prometía, Jesús, cuando la mujer dijo, yo quiero eso, Jesús le dijo, sí, pero primero tienes que reconocer tu pecado. Jesús sabía que aquella mujer no estaba viviendo en matrimonio con alguien. Y eso no estaba bien. Y eso es pecado delante de Dios. Entonces Jesús, conociendo esto, pone el dedo en la llaga, como decimos, ¿verdad? Y le llama. ¿Por qué? Porque Él espera que esta mujer reconozca su pecado. Y esta mujer lo hace.
aunque lo hace de una manera parcial, ¿verdad? Ella dice, no tengo marido, Señor, ¿sí? Entonces Jesús le hace ver y le dice, estás hablando verdad, ¿sí? Aunque era una verdad a medias, estás hablando verdad. Porque has tenido 5 maridos y el que hoy tienes no es tu marido. Esta mujer no había tenido una vida fácil. Esta mujer había pasado por muchas situaciones, ¿sí? Imagínate lo que significa haber estado casada 5 veces y llegar al punto donde el 6.º hombre con el que estaba ni siquiera era su marido. Posiblemente esta mujer ya no creía en el matrimonio. Posiblemente esta mujer ya no creía en que hubiese un verdadero amor en esta tierra. Posiblemente esta mujer ya estaba cansada de luchar, ¿verdad? De ver el resultado de su propio egoísmo y del resultado del egoísmo de los demás para con ella, ¿sí? Y esta era la más posible razón de por qué ella estaba yendo al pozo a sacar agua a mediodía. No quería que nadie le dijera nada, no quería darle cuentas a nadie acerca de lo que ella estaba viviendo, ¿sí? Y muchos de nosotros vivimos de esa manera. Muchos de nosotros hemos vivido de esta forma, queriendo que nadie nos pida cuentas acerca de nuestro proceder, queriendo ocultar la manera de que nosotros caminamos y reaccionamos, escondiéndolas atrás de las reacciones de otros, diciendo, no, hay otros peores que yo, ¿sí? Pero Jesús viene y la exhibe, no delante del pueblo, sino delante de su propio corazón. Le hace ver y le dice, es verdad, tienes que reconocer primero que no estás viviendo una vida como es debido. Y entonces la lleva a una conclusión increíble, ¿sí? Jesús le dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús la lleva a ese plano. Jesús la lleva y le hace ver que no se trataba de una vida de religiosidad, de cumplir normas, ¿verdad? Se trataba de una vida que de corazón se hubiera entregado al Señor para renunciar al pecado y para vivir para Dios, para vivir en todas las áreas, enfocado, encaminado en la voluntad de Dios, decididos a caminar y creer en la voluntad de Dios. Cuando Jesús viene y le da esta revelación increíble a esta mujer en aquel lugar, esto cambia todo, ¿sí? Esto cambia todo. Ya no se trata solamente de cumplir con normas religiosas, ya no se trata de nada de eso. Se trata de encontrar a la fuente de esa agua viva. Y esa agua viva traerá vida en mi interior y me permitirá ser verdaderamente un adorador del Señor. Alguien que es adorador en espíritu y en verdad. Es decir, de todo mi corazón, ¿sí? De todo mi corazón, pero también conforme a la verdad. Conforme a la verdad de Dios, a la verdad bíblica, a lo que el Señor nos ha expresado, que es Él y que es su voluntad. A eso es a lo que somos llamados. A eso es hacia donde Jesús llevó a esta mujer. Le habló de estas cosas, le mostró todo esto. Le mostró cómo la respuesta que nosotros damos delante de nuestro pecado o delante de las consecuencias de nuestro pecado son soluciones temporales. Son soluciones que nos quitan el ansia por un momento. Son resultados que nos duran poco, pero que nos dejarán más tristeza que otra cosa. Pero la respuesta del Señor, la solución que Jesús tenía, era una solución duradera. Él dijo, todo el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Jamás, ¿sí? No era algo de que tenías que estar buscando una nueva solución mañana, ¿verdad? No. Para todos los problemas, como decían los abuelos, la respuesta siempre es y será Cristo. Para todos los problemas en la vida del ser humano, la respuesta es Cristo. La respuesta es llegar y beber de Él. Y eso nos llevará a ser verdaderos adoradores, a ser aquellos que en verdad han conocido a Jesús, han bebido de Él. Y hoy nuestras vidas pueden ser diferentes, nuestras vidas han cambiado. ¿Qué pasó con esta mujer después de encontrarse de esta manera con Jesús? Pasó lo que es natural que pase. Fue corriendo y habló con los que estaban en su pueblo y habló con todos ellos y les dijo, he encontrado a un hombre, el cual me dijo todo acerca de mí.
¿sí? Sin conocerme, sabía todo acerca de mí. Creo que es el Cristo. ¿Sí? Fue lo que ella hizo. Fue rápido a buscarlos para darles esta buena noticia. ¿Sí? Cuando ellos escuchan esto, ellos van, ¿sí? Fíjate lo que dice. Quiero cerrar con esta parte que dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Muchos creyeron por lo que ella había testificado. Pero sabes, hay algo más todavía. Dice el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. La respuesta de estas personas fue creer por las palabras de esta mujer, ¿sí? Pero fíjate lo que dice el 41. Creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer. Y estas palabras a mí me resultan increíbles. Dice, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué increíble que cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, qué increíble que eso nos lleve a nosotros a hablar de Jesús a los que están a nuestro alrededor. Y muchos creerán por las palabras que nosotros decimos. Pero más increíble es ver que ellos puedan expresar más adelante y decir, creímos en un inicio por lo que tú dijiste, pero hoy creemos mucho más porque hemos encontrado y escuchado las palabras de Jesús. Personalmente conocemos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Tenemos una tarea y una responsabilidad por hacer, ¿verdad? Tenemos una gloriosa encomienda por llevar a cabo. Cuando Dios te muestra su voluntad a través de su palabra, ¿das pretextos para obedecer? ¿Das pretextos cuando Dios te muestra qué es lo que Él quiere? ¿De qué forma hemos tratado de aliviar la sed que causa el pecado en nuestra vida a través de nuestros propios medios? Y tercero, ¿te consideras un adorador en espíritu y en verdad? ¿Por qué no platicamos acerca de estas cosas? Aquí terminando este video, podemos platicar entre nosotros acerca de estas cosas y de otras más. Y vamos a ver cómo Dios nos lleva a su infinita y preciosa voluntad. Me dio mucho gusto que estés en esta semana en este grupo. Que el Señor te bendiga, que el Señor guarde tu vida y nos vemos en la próxima semana. Dios te bendiga. Bye.